Ok, muy buenas tardes. Soy el doctor Juan Azubilca, miembro de la sección de epidemiología del Instituto de Medicina Tropical de San Marcos. Y bueno, he sido invitado para desarrollar el tema número 10 del primer curso virtual de bioestadística, el cual es de evaluación de pruebas diagnósticas. En esta presentación vamos a tratar de desarrollar los principales conceptos de sensibilidad, especificidad, los valores predictivos positivos y negativos, y además la aplicación de estos conceptos para la conformación de las curvas ROC. Vamos a partir de una situación cotidiana en la cual se establece la sentencia de un juez ante determinado caso y la condición real del acusado, ¿no? Para comparar cómo se hace el contraste con las pruebas diagnósticas. En este caso tenemos la sentencia de un juez, inocente y culpable, con la condición real del acusado, la cual no la sabemos, ¿no? Sin embargo, debemos sospechar que hay una situación en la cual realmente el acusado es inocente y la otra situación en la cual es culpable. Por lo tanto, tenemos una tabla tetracórica en la cual tenemos 4 posibles valores. Si en el caso de que la sentencia del juez sea inocente y la condición real del acusado es inocente, es una predicción correcta. La situación similar tenemos en la cual la sentencia del juez es culpable y la condición real del acusado es culpable. Sin embargo, tenemos dos ocasiones, dos posibilidades de que la sentencia del juez me dé un diagnóstico o una situación incorrecta o injusta de cara a la condición real del acusado. Por ejemplo, en este caso, la sentencia del juez me dice que es culpable, sin embargo, la situación real del acusado era que es inocente. Es una validación incorrecta. Y esta situación también se puede dar, en la cual la sentencia del juez es inocente y la condición real del acusado es culpable, ¿no? Tenemos entonces dos posibles situaciones correctas y dos incorrectas. Esto podemos compararlo con las pruebas diagnósticas. Cuando evaluamos una prueba diagnóstica, nosotros tenemos que esta prueba diagnóstica para determinada enfermedad nos va a arrojar dos resultados posibles, positivo o negativo. Positivo, que quiere decir que la persona que está siendo evaluada para determinada enfermedad tiene la enfermedad o es un enfermo, y cuando la prueba me da un resultado negativo, me descarta la enfermedad en esta persona evaluada, lo cual quiere decir que está sano, ¿no? Sin embargo, estas pruebas diagnósticas, cuando van a ser evaluadas, siempre se deben comparar con una prueba de oro o el estándar, la cual trata de asemejar la condición real del paciente. No es posible en todas las enfermedades de tener una prueba que me exprese al 100% la condición real de la enfermedad. Por eso es que se utiliza las pruebas de oro que van a aproximar la situación real del paciente, ¿no? En este caso hay varios ejemplos en los cuales muchas de las pruebas anatomopatológicas para determinados cánceres se utilizan como pruebas de oro, ¿no? Vamos a ver que para determinadas enfermedades existen varias pruebas de oro a evaluar. Entonces, en ese sentido vamos a agarrar una tabla tetracórica en la cual tenemos 4 valores posibles y la cual van a tener un significado en especial para el tema de pruebas diagnósticas. En este caso, cuando el resultado de la prueba me da que es positivo, enfermo, y la prueba de oro me determina que es enfermo, es una situación correcta, es un valor correcto, o denominado también para el caso de la prueba de diagnóstico verdaderos positivos. Los verdaderos positivos se encuentran acá. Cuando la prueba me da un resultado negativo y la condición real o la prueba de oro me dice que es negativo, entonces tenemos un verdadero negativo, ¿ok? Sin embargo, tenemos dos situaciones en las cuales la valoración es incorrecta. En este caso, cuando la prueba me da un resultado negativo o me dice que la persona está sana, sin embargo la situación real de la persona es que está enferma, tenemos un falso negativo. Y situación similar ocurre cuando la prueba diagnóstica me dice que es positivo, sin embargo la prueba de oro me dice que la persona está sana. Entonces viene a ser un falso positivo. Tenemos estos 4 valores posibles a la hora de evaluar una prueba diagnóstica, ¿okay? Para validez de pruebas diagnósticas, debemos decir que es la capacidad de toda prueba de distinguir entre quienes presentan
y quienes no presentan esa enfermedad. ¿Ok? Y para valorar estas pruebas diagnósticas nosotros tenemos dos componentes importantes, que vienen a ser la sensibilidad y la especificidad. A la hora de evaluar nosotros una prueba, podemos evaluar para n individuos, mediante una prueba de oro o el estándar que hemos dicho, y la prueba que está siendo evaluada, ¿no? Otra manera convencional que van a encontrar en mucha bibliografía es que cada una de estas celdas, cada una de estas 4 celdas donde se distribuyen los valores verdaderos positivos, los verdaderos positivos, los falsos positivos, los verdaderos negativos y los falsos negativos, es denominada también a través de unas letras A, B, C y D. Y convencionalmente, en muchas bibliografías se encuentra de que en las columnas se determinan los valores de la prueba de oro y en las filas los resultados de la prueba evaluada. En este caso, empezamos siempre con el valor positivo de la prueba de oro, seguido por el valor negativo, y con el valor positivo de la prueba evaluada y el valor negativo. ¿Ok? Entonces, en mucha bibliografía ustedes van a encontrar esta disposición de cada una de las celdas en esta forma, A, B, C y D. Sin embargo, vamos a ver que en otros libros, en otra bibliografía, es posible encontrarlo de esta manera alterada, esta forma de representar la prueba diagnóstica y la prueba de valor de manera invertida, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta muy bien esto, ¿no? Que no siempre esta denominación de A, B, C y D va a estar dispuesta de esta manera, ¿no? Entonces, al evaluar una prueba diagnóstica, nosotros podemos tener estos valores, ¿no? Entonces, muchas veces vamos a ver que los valores de sensibilidad y especificidad van a estar expresados a través de una fracción con estas siglas, ¿no? ¿Okay? La sensibilidad es la capacidad de la prueba para identificar correctamente a aquellos que tienen la enfermedad. ¿Ok? Esto es muy importante subrayar, que va a ser la capacidad de la prueba para identificar a aquellos que van a tener la enfermedad. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos esta tabla en la cual hemos distribuido los valores de la prueba de oro y de la prueba de evaluar. ¿Ok? Tenemos los 4 valores ya descritos, denominadas A, B, C y D, y la sensibilidad se va a denotar de esta manera, como una fracción de los verdaderos positivos entre los verdaderos positivos más los falsos negativos, o una proporción. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la sensibilidad es la capacidad de la prueba para identificar correctamente a aquellos quienes tienen la enfermedad. ¿Quiénes van a tener la enfermedad en esta tabla? Esta columna, los enfermos. Todos los enfermos que son denotados por la prueba de oro van a ser A más C, ¿no es cierto? Que está acá como denominador. Y la sensibilidad va a ser la capacidad determinada de esta prueba de identificar correctamente a aquellos que van a tener la enfermedad. Quiere decir, los que me salgan con resultado positivo. Entonces la sensibilidad no es más que los verdaderos positivos entre la totalidad de enfermos. Verdaderos positivos entre verdaderos positivos más falsos negativos, o A entre A más C. De una manera práctica, siempre si que nosotros distribuimos de manera correcta nuestra tabla con la prueba a evaluar y la prueba de oro, y distribuyéndola de esta manera, nosotros tenemos que ver a la hora de hallar sensibilidad a la columna, tomar en cuenta la columna, la totalidad de enfermos, y ver los resultados positivos dentro de esto, ¿no? No es más que la fracción entre A y A más C. ¿Okay? De una manera similar podemos denominar a la sensibilidad como la probabilidad de que la prueba dé positivo, dado que la enfermedad está presente, dado que son enfermos. No es más que la aplicación de las definiciones de probabilidades, en este caso de pruebas diagnósticas. La sensibilidad es la probabilidad de que la prueba dé positivo, de que el test sea positivo, dado que la enfermedad está presente, dado que el gol estándar me da los positivos, ¿no? Entre la totalidad de enfermos. ¿Qué hemos dicho? A entre A más C. Una prueba sensible va a resultar más útil cuando el fracaso en la detección temprana de las enfermedades tenga consecuencias peligrosas. ¿En qué casos me conviene tener una prueba sensible? Me conviene tener una prueba sensible en la cual, por ejemplo, en el caso de la tuberculosis, donde el resultado de Becan-Sputo es una prueba altamente sensible para determinar la
la cantidad de verdaderos positivos, que posteriormente van a ser evaluados con una prueba más específica como la del cultivo, ¿no? Sin embargo, es muy bueno tener una prueba sensible, y lo vamos a ver en el caso de tamizajes, para determinar la positividad en caso de enfermedades que tengan consecuencias peligrosas como la tuberculosis, como el VIH-Sida, ¿ok? Entonces es importante tener en cuenta este concepto de sensibilidad, ¿ya? Hay otros conceptos que paralelamente se desarrollan como el falso negativo. El falso negativo es la probabilidad de que la prueba dé negativo dado que la enfermedad está presente. No era más que la probabilidad de tener un resultado, un test negativo, dado que la enfermedad está presente. Uno de los valores que habíamos dicho, ¿no? A, B, C y D. Entonces los falsos negativos deben ser C entre A más C. Y este falso negativo es el complemento de la sensibilidad, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Generalmente no nos suelen preguntar sobre los falsos negativos, pero es importante tener en cuenta que el falso negativo es el complemento de la sensibilidad. O sea, sumando los valores A entre A más C entre A más C, me va a dar igual a 1. ¿Okay? La especificidad va a ser la capacidad de la prueba para identificar correctamente a aquellos que no tienen la enfermedad, ¿no? De igual manera, en este caso, la especificidad vendría a darme cuenta de aquellos que no tienen la enfermedad a través de la evaluación de la prueba de oro, en este caso los falsos positivos más los verdaderos negativos, y además darme cuenta de aquellos que me han dado resultado negativo en esta prueba. En este caso, viene a ser los verdaderos negativos entre los falsos positivos más los verdaderos negativos, ¿no? Me viene a ser entonces D entre B más D. ¿Ok? En forma práctica, nosotros cuando vemos especificidad tenemos que darnos cuenta de la columna de aquellos que no tienen la enfermedad, ¿no? Y ver pues de aquellos que han sido negativos, D entre B más D. Así como en la especificidad, en la sensibilidad, perdón, nos fijamos de la columna de enfermos y agarramos A entre A más C. En este caso la especificidad, me tengo que dar cuenta de la columna de aquellos que no tienen enfermedad y dividir D entre B más D de una manera práctica. También se puede expresar como la probabilidad de que la prueba dé negativo dado que la enfermedad está ausente. D entre B más D. Una prueba específica es importante en situaciones en que un resultado positivo falso es peligroso. Por ejemplo, en el mismo caso de la tuberculosis, nosotros sabemos que una prueba altamente sensible es el Becan esputo. Sin embargo, una prueba específica es el cultivo de la muestra. ¿Y por qué necesitamos una prueba más específica? Para confirmar el diagnóstico, puesto que si nosotros determinamos que el resultado de la prueba es negativo y nosotros podemos concluir que la enfermedad está ausente, nosotros podemos evitar tratar a una persona de manera errónea como positivo y evitándole consecuencias y secuelas importantes, ¿no? Por eso es que la prueba específica va a ser importante en aquellas situaciones en las cuales un resultado falso positivo puede ser peligroso para el paciente. El falso positivo, un concepto también en base a probabilidades, en la cual se define como la probabilidad de que la prueba dé positivo, dado que la enfermedad está ausente, ¿no? Probabilidad de que el test me dé positivo, dado que la enfermedad está ausente, dado que estén sanos, ¿ok? B entre B más D. De igual manera, el falso positivo va a ser el complemento de la especificidad. Si yo sumo el valor del falso positivo más el valor de la especificidad, me va a dar 1. ¿Okay? Tenemos acá unos ejemplos de algunas publicaciones que se han dado en la Revista Peruana de Medicina Experimental. En este caso, un estudio donde se evalúa la definición de caso probable de dengue clásico durante un brote de dengue en Lima en el año 2005, ¿no? En este caso, un estudio desarrollado por miembros de la Sociedad Científica y el Instituto Nacional de Salud, en la cual ellos van a poder evaluar la definición de caso que han establecido y comparándola con un gold estándar que vendría a ser el aislamiento viral para determinar la situación de diagnóstico certero de dengue clásico, en este caso, ¿no? En este caso, el gold estándar que ellos han considerado es el aislamiento viral, el que me va a determinar si las personas evaluadas están enfermos o no enfermas. Y la definición de caso, que ellos emplean una definición de caso en la cual, en base a preguntas y a situaciones clínicas,
van a determinar como positivo y negativo. Entonces comparan su definición de casos versus el gol estándar, que es el aislamiento viral. Entonces tienen un total de 194 casos y la distribución de los casos van a ser de esta manera, ¿no? Con 60 positivos y 134 negativos de acuerdo al aislamiento viral, y con las siguientes cantidades en la definición de caso. En este caso, en esta tabla nosotros podemos determinar la sensibilidad y la especificidad de una manera práctica, ¿no? Como a modo de ejercicio. Por ejemplo, tenemos que la sensibilidad viene a ser, en este caso, como hemos repasado, la capacidad de la prueba para determinar a aquellos que tienen la enfermedad. Por lo tanto, aquellos que tienen la enfermedad son los 60, y de los cuales 51 son los verdaderos positivos. Entonces vendría a ser la sensibilidad, vendría a ser calculada como 51 entre 60, ¿no? Ahí está. De igual manera, para la especificidad, nosotros vemos los que no tienen la enfermedad, porque la capacidad de la prueba para determinar aquellos que no tienen la enfermedad, 134, y vemos los verdaderos negativos, que son 26. Entonces el cálculo de la especificidad viene a ser 26 entre 134, expresadas en porcentaje. Por ejemplo, en este caso, calculando de una manera bastante rápida, tenemos que la sensibilidad es del 85% para esta definición de caso y la especificidad de 19.4%, ¿no? Ahí está justamente dentro de las conclusiones de su estudio, que determina porque tiene una sensibilidad de 85% con un intervalo de confianza de 95% de 75 a 94 y una especificidad de 19.4 con un intervalo de confianza de 18.3 hasta 26.4. Entonces vemos que nosotros tranquilamente podemos hallar estos resultados de manera manual cuando tenemos estos datos, ¿ok? El intervalo de confianza es más complejo de determinarlo, sin embargo, actualmente en muchos programas estadísticos ya te determinan el intervalo de confianza. Sin embargo, lo más importante, más que el cálculo del intervalo de confianza, es la interpretación verdadera, ¿no? Que la sensibilidad es, el valor puntual de la sensibilidad es 85% y la especificidad 19.4. Sin embargo, el valor verdadero, ¿no?, en un 95% de posibilidades está entre 75 y 94. Y de igual manera para la especificidad entre 18 y 26. Ya habiendo explicado un poco los conceptos de sensibilidad y especificidad, nosotros podemos hablar de una definición de tamizaje. La definición de tamizaje, que es posible explicarlo como la aplicación de una prueba a individuos que aún no manifiestan síntomas clínicos, con el objetivo de clasificarlos de acuerdo a su probabilidad de padecer determinada enfermedad. El tamizaje, también llamado screening, preselección, pues no es más que eso, que la aplicación de esta prueba, de una prueba generalmente a individuos que no tienen todavía los síntomas, para poder clasificarlos como posibles enfermos o como sanos. Se van a considerar, por ejemplo, que dan positivo en la prueba, que quienes dan positivo a esta prueba tienen mayor probabilidad de padecer la enfermedad y normalmente se encuentran sujetos a más pruebas diagnósticas para determinar su verdadero valor diagnóstico. Este tamizaje se utiliza también en situaciones en las que la detección temprana de una enfermedad contribuiría a un pronóstico más favorable para el individuo o para la población en general. Vamos a ver, por ejemplo, que antes de utilizar una prueba de diagnóstico, una prueba de tamizaje, es importante determinar el grado de confianza que es posible tener en un resultado. O sea, nos vamos a interesar básicamente la sensibilidad y la especificidad de dicha prueba, ¿ok? Y por ejemplo, nosotros podemos encontrar también la interpretación de la sensibilidad a través de estas preguntas. ¿Qué posibilidad existe de que la prueba dé un resultado positivo cuando un individuo realmente tiene la enfermedad? O mejor dicho, ¿cuál es la sensibilidad del test? Es la misma manera de preguntar acerca de la sensibilidad. Si nosotros preguntamos ¿cuál es la sensibilidad del test?, podemos preguntarlo de esta manera. De igual forma para la especificidad. ¿Qué posibilidad existe de que una prueba dé un resultado negativo cuando en realidad el individuo no tiene la enfermedad? En este caso estamos hablando de la especificidad del test. Entonces, ¿cómo evaluamos el resultado de una prueba diagnóstica en un paciente en particular? Ya hemos hablado de la sensibilidad y la especificidad. Sin embargo, hay que tener en cuenta
otros conceptos para no caer en interpretaciones erróneas. Vamos a ver, por ejemplo, en esta situación. Si ustedes ven una radiografía similar a la que están viendo en esta imagen, vemos, por ejemplo, que hay radiopacidad en el lóbulo superior del pulmón derecho, ¿no es cierto? Vemos una radiopacidad. Nosotros acá en el Perú, ¿a qué nos atreveríamos a decir que corresponde esta placa? ¿Cuál es el diagnóstico? Generalmente tuberculosis, ¿no? Sin embargo, si vemos esta misma placa con esta lesión en esta radiografía en Suecia, ¿cuál podría ser el diagnóstico? Evidentemente ya no decimos de una manera muy segura que es tuberculosis, sino quizás una neoplasia pulmonar. Entonces es importante tener en cuenta que muchas enfermedades no se van a, muchas pruebas diagnósticas no van a ser solamente interpretadas por la sensibilidad y la especificidad, sino van a entrar en cuenta, se tiene que tomar en cuenta otros conceptos importantes para la adecuada interpretación de estas pruebas diagnósticas. Tenemos, por ejemplo, en este caso, una prueba para VIH-Sida, para determinar el valor de VIH-Sida, donde en este caso, esta prueba nos indica que con una raya el resultado es negativo y con 2 rayas va a ser el resultado positivo, una prueba rápida para detectar VIH-Sida. En este caso nosotros hacemos esta prueba a una trabajadora sexual y el resultado de la prueba nos da dos rayitas en este caso. ¿Cuál vendría a ser el diagnóstico? Lo más seguro que nosotros digamos es que realmente hay que informarle a esta persona que tiene VIH-Sida, una trabajadora sexual. Sin embargo, ¿qué dirían ante esta situación? Una monjita nos manifiesta que no ha tenido relaciones sexuales en su vida, no ha tenido parejas, ha tenido una vida muy tranquila, evidentemente no ha sufrido transfusiones, tiene tatuajes, no tiene ningún posible factor de haberse infectado de VIH-Sida. Y nos da la prueba 2 rayas. ¿Cuál es el diagnóstico? También podríamos seguir afirmando que es un resultado positivo para ella. Entonces vamos a tener en cuenta otros conceptos importantes como los valores predictivos de una prueba de selección. En este caso, el valor predictivo de una prueba no va a cuantificar la incertidumbre asociada a una prueba de tamizaje. La idea es tratar de responder esta pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que un individuo con prueba positiva o negativa realmente tenga la enfermedad? Entonces la pregunta ya cambia, ¿no? Ya no es las preguntas clásicas de la sensibilidad y especificidad, sino la probabilidad de que el individuo con una prueba positiva, en este caso por ejemplo la monjita que tenía una prueba positiva, realmente tenga la enfermedad o no. En este caso, por ejemplo, las probabilidades van a ser calculadas utilizando un importante cálculo de las probabilidades como la regla de Bayes, ¿no? Vamos a ver que tenemos que calcular la probabilidad de acertar en el diagnóstico de la enfermedad basándonos en los resultados de una prueba clínica. ¿No? Vamos a entonces entrar al campo de los valores predictivos de la prueba. Los valores predictivos de una prueba diagnóstica van a calcular la probabilidad de que la persona presente o no la condición de interés, en este caso la enfermedad, dado el resultado de una prueba diagnóstica. Entonces, vamos a tener dos componentes, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. El valor predictivo positivo va a representar la probabilidad de que el paciente tenga la enfermedad al obtenerse un resultado positivo, dado que el resultado es positivo. Entonces vamos a tener nuestra tabla clásica en la cual nosotros podemos determinar que el valor predictivo positivo va a ser los verdaderos positivos entre los verdaderos positivos más los falsos positivos. En este caso ya no tomamos en cuenta las columnas, la primera columna para la sensibilidad y la segunda columna para la especificidad, como lo habíamos explicado anteriormente, sino las filas. En este caso, esta fila de acá, que nos da los resultados positivos, el total de resultados positivos, y esta fila que nos da el total de resultados negativos. En este caso,
el valor predictivo positivo representa la probabilidad de que el paciente tenga la enfermedad al obtener un resultado positivo. Entonces vamos a tener en cuenta a todos los resultados positivos y quiénes son realmente los verdaderos positivos de entre todos estos resultados positivos que nos da la prueba. En este caso va a ser los verdaderos positivos entre la suma de todos los resultados positivos. Verdaderos positivos más falsos positivos. Para el valor predictivo negativo, de igual manera, va a representar la probabilidad de que el paciente no tenga la enfermedad al obtener un resultado negativo. No vamos a tener en cuenta a la columna de los negativos, en este caso, el verdadero negativo dividido entre el falso negativo más el verdadero negativo. De igual manera, en este estudio, donde se evaluó la definición de caso, también vamos a poder determinar de una manera bastante rápida estos valores de valores predictivos positivos y negativos. En este caso, nos damos cuenta de las filas, en este caso 159, para el valor predictivo positivo, que vendría a ser 51 entre 159. Y para el valor predictivo negativo, que vendría a ser 26 entre 35. Y los cálculos correspondientes. 51 entre 159, 32.1%. Y para el caso del valor predictivo negativo, 26 entre 35, que vendría a ser 74.3%. Ustedes lo pueden calcular tranquilamente y van a corroborar estos valores. En este caso también, de igual manera, tiene un intervalo de confianza que se determina en los programas estadísticos, los cuales van en este caso para el valor predictivo positivo de 24.5 a 39.6 y en el valor predictivo negativo cuyo estimación puntual es 74.9 va de 58 hasta 90. ¿Ok? Eso lo pueden ustedes calcular y corroborar dichos datos. ¿Qué pasa entre la prevalencia y los valores predictivos? Por ejemplo, vamos a ver que en el caso de la radiografía que mostramos como sospechosa de tuberculosis para nosotros y para otras realidades como una neoplasia, nosotros tenemos que tener en cuenta muchas veces a la hora de aplicar un instrumento, una prueba diagnóstica, la prevalencia de la enfermedad en dicha población de estudio. Por lo tanto, para el caso de la sensibilidad y la especificidad, dichos valores no son afectados por la prevalencia, pero sí los valores predictivos. Por eso es que se dice que existe una relación entre la prevalencia y los valores predictivos. En este caso vamos a tener un ejemplo. Suponiendo que tenemos como prevalencia de una enfermedad, de determinada enfermedad, 1% en este caso. Y tenemos a 10.000 personas sometidas a un estudio. El resultado de la prueba, positivo y negativo. Tenemos 10.000 pacientes en esta población, en esta primera población, de los cuales tenemos una prevalencia del 1%. Quiere decir que de los 10.000 pacientes, el 1% va a estar enfermo. El 1% de 10.000, 100 individuos van a estar enfermos. Mientras que el 99%, vale decir 9.900 individuos no tienen la enfermedad. La prevalencia nos indica esto, que la prevalencia de esta enfermedad es 1%. Entonces va a estar distribuido de esta manera, 100 y 9.900. Sin embargo, sabemos que vamos a ver que la prueba diagnóstica que estamos evaluando va a tener una sensibilidad del 99% y una especificidad del 95%. Entonces, si es así, vamos a tener que la sensibilidad va a ser del 99%. En este caso, si tenemos 100 enfermos, la sensibilidad va a estar distribuida por 99 personas cuyos resultados positivos y uno como negativo, ¿no? Para que nos dé la sensibilidad del 99%, ¿no es cierto? Porque habíamos dicho que es la capacidad de la prueba para determinar a aquellos que tienen la enfermedad, dado que tienen un resultado, teniendo un resultado positivo. En este caso, 99 entre 100, 99%. La sensibilidad del 99% y para la especificidad del 95%. Entonces, vamos a determinar que si este es el 100%, el 95% me distribuye de esta manera a estos 9.900 personas, ¿no? 495 y 9.405, ¿no? Si nosotros dividimos 9.405 entre 9.900 nos va a dar 95%. Entonces ya está distribuida para esta población cuya prevalencia de la enfermedad es 1%, aplicando esta prueba cuya sensibilidad es 99% y especificidad es 95%, ya están divididas las cantidades de individuos para cada uno de los casos, ¿no? ¿Qué pasa si aplicamos la misma prueba
la misma prueba con sensibilidad de 99 y especificidad de 95% en otra población cuya prevalencia aumenta, ya no es 1%, sino 5%. En este caso vamos a tener igual cantidad de personas, 10.000 personas, ¿ok? Pero cuya prevalencia es de 5%. Entonces los 10.000, 5%, vale decir 500 van a tener la enfermedad y 9.500 no la tienen. ¿Okay? La sensibilidad y especificidad para ese instrumento es el mismo, entonces vamos a distribuir de igual manera. Si la sensibilidad es el 99%, vamos a determinar que 495 entre 500 viene a ser el 99%, para que nos dé la sensibilidad del 99%, y para que la especificidad nos dé 95%, de igual manera. Va a estar 9025 entre 9500, me va a dar un 95%, ¿no? Entonces ya están distribuidas de igual manera, ¿no? Entonces tenemos en este caso dos poblaciones distintas, dos poblaciones similares, de similares características, cuya prevalencia es distinta, ¿no? En este caso la prevalencia de esta población es del 1%, y en este caso la población tiene una prevalencia del 5%, cuya sensibilidad y especificidad no se alteran. ¿Qué pasa con los valores predictivos positivos en este caso? El valor predictivo positivo para esta situación nos va a dar acá 99 entre 594, va a ser igual a 17%. Sin embargo, en esta otra población en la cual tienen la misma sensibilidad y especificidad con una prevalencia mayor, vamos a tener que el valor predictivo positivo es 495 entre 970, lo cual es igual a 51%. ¿Ok? En esta situación era el valor predictivo positivo 17 y en esta 51%. Estamos viendo que a mayor prevalencia aumenta el valor predictivo positivo. Y de igual manera se va a determinar con el valor predictivo negativo. Ustedes calculen el valor predictivo negativo, en este caso va a ser 9405 entre 9406 para este caso, cuyo valor bastante bajo, no, bastante próximo, perdón, a 1, ¿no? Y en este caso el valor predictivo negativo que vendrían a ser 9025 entre 9303, ¿no? Acá un valor muy próximo a 1, ¿no? Y muy próximo a 100%, que viene a ser casi 99% posiblemente en este caso, y en este caso un poco mayor, ¿no? Vamos a ver también que calculando el valor predictivo negativo va a disminuir. Entonces vamos a encontrar una relación entre la prevalencia y el valor predictivo negativo, entre los valores predictivos en general. ¿Y cuál es la relación? Es que a mayor prevalencia de la enfermedad, el valor predictivo positivo aumenta, mientras que a mayor prevalencia de la enfermedad, el valor predictivo negativo disminuye. Y eso lo pueden calcular también en el anterior ejemplo, en este ejemplo. ¿Okay? Entonces, es cierta esta relación que existe, una relación entre el valor predictivo positivo con la prevalencia, aumenta, a medida que aumenta la prevalencia, aumenta el valor predictivo positivo, y una relación inversa, en la cual se denota como que a mayor prevalencia, menor valor predictivo negativo, perdón. Entonces la situación es inversa, ¿no? Entonces siempre hay que tener en cuenta de que para el valor predictivo positivo va a haber una relación directa con la prevalencia de la enfermedad y viceversa para el valor predictivo negativo, ¿ok? Mientras que la sensibilidad y la especificidad no se alteran por la prevalencia. En este caso, por ejemplo, tenemos un estudio en el BMC Infectious Disease, donde se evalúa una prueba de VIH, ¿no? Y tenemos estos valores. Tenemos estos valores en los cuales, por ejemplo, vemos sensibilidades, ¿no? Que llegan a ser 100%. Sensibilidad de 100%, 99.5, 97.7, y cuyos intervalos de confianza están denotados de la siguiente manera. Y especificidades también muy altas que llegan al 100%. Esta tabla lo colocamos para que se tome en cuenta de que no siempre los intervalos de confianza van a ser simétricos. Por ejemplo, ustedes siempre suelen recordar que los intervalos de confianza son simétricos con la estimación puntual, con el valor puntual, ¿no? Si por ejemplo tenemos una sensibilidad del 90%, el intervalo de confianza puede estar entre 88 y 92, por ejemplo, ¿no?
Sin embargo, acá nos damos cuenta que esta situación no siempre se cumple. Tenemos en este caso sensibilidades del 100%, cuyo intervalo de confianza va del 99.1 al 100. No es simétrico, como en la mayoría de los casos que nosotros estamos acostumbrados a ver, ¿no? En este caso 99.5 tiene un intervalo de confianza de 98.2 a 99.9 y tampoco es simétrico, si se dan cuenta, ¿no? De 98.2 a 99.5 hay 1.3 de distancia. Y debería ser, si es que nosotros consideramos que es simétrico, debería estar, a ver, de 99.5 más 1.3. Sin embargo, acá hay una diferencia entre el valor máximo de 0.4. En este caso, el intervalo de confianza no es simétrico y para los casos siguientes de igual manera. ¿A qué se debe esto? ¿Está mal esta tabla? ¿Hay un error por parte de los investigadores? No, no hay ningún error. No, que esta tabla la mostramos para evidenciar que hay situaciones en las cuales los intervalos de confianza, cuando van a estimar valores puntuales muy cerca del 100% para el caso de la sensibilidad y especificidad, van a tener intervalos de confianza asimétricos, los cuales evidentemente son calculados por otras pruebas diagnósticos, otros cálculos que vienen a ser la prueba de pruebas exactas, las denominadas pruebas exactas en bioestadística. Entonces van a ser calculadas de una manera diferente a la convencional, ¿no? Por lo tanto, estas no se sorprendan que cuando encuentren intervalos de confianza no simétricos con respecto a una estimación puntual, es posible encontrar estos valores, ¿no? Y es posible calcularlos también a través de pruebas exactas. ¿Okay? Esto es lo que les mencionaba. Hay muchos paquetes estadísticos que ya te calculan el intervalo de confianza 95% para para estimar el verdadero valor de la sensibilidad, la especificidad y los valores predictivos. En este caso tenemos el EpiInfo, el EpiDat, que te pueden calcular tranquilamente los intervalos de confianza y no estar calculándolos actualmente de manera manual. ¿Okay? Bueno, chicos, un concepto importante también mencionarles, que es el likelihood ratio, ¿no? Que es la probabilidad de un resultado de una prueba diagnóstica en personas con la enfermedad de interés, dividida entre la probabilidad de dicho resultado en personas que no tienen la enfermedad. Para ello vamos a explicarlo de una manera un poco más práctica, ya dividiendo estos componentes en el likelihood ratio positivo y el likelihood ratio negativo. En este caso, nosotros tenemos el valor, la tabla, nuevamente la tabla con nuestros valores entre la prueba de oro y la prueba de evaluar, y el likelihood ratio positivo va a estar definido como los verdaderos positivos dividido entre los verdaderos positivos más falsos negativos, ¿no? Que viene a ser, ¿qué? Este concepto, que ya lo hemos explicado, que viene a ser la sensibilidad, dividido entre los falsos positivos, entre falsos positivos más lo verdadero negativo. ¿Qué viene a ser? La tasa de falsos positivos, ¿no? O la inversa de la especificidad, como está acá. El likelihood ratio positivo no es más, entonces, de forma práctica, que la sensibilidad dividido entre 1 menos la especificidad. Y para el caso del likelihood ratio negativo, viene a ser, de igual manera vamos a ver que viene a ser los falsos negativos entre los verdaderos positivos más falsos negativos, o vale decir, los falsos negativos o el complemento de la sensibilidad, ¿no? Dividido entre los verdaderos negativos entre la suma de falsos positivos más verdaderos negativos, que es la especificidad. Las definiciones que ya hemos explicado anteriormente. El likelihood ratio negativo es 1 menos la sensibilidad entre especificidad. ¿Y de qué nos sirve esto del likelihood ratio? Es porque básicamente la propiedad más importante de este indicador es que no va a variar en función de la prevalencia de la enfermedad, a diferencia de los valores predictivos. Entonces, a partir del conocimiento del likelihood ratio y prevalencia de la enfermedad, nosotros podemos encontrar los valores predictivos, ¿no? Es posible encontrarlos a través de estas fórmulas. Si nosotros queremos hallar el valor predictivo negativo y no conocemos, por ejemplo, y solamente conocemos la prevalencia de la enfermedad y el valor del likelihood ratio, podemos hallar los valores predictivos positivos y negativos a través de esta fórmula, ¿no? Lo cual no es muy fácil aprenderse, ¿no?
Lo importante del concepto del likelihood radio positivo y negativo es que es un cociente de verosimilitudes y va a indicar la tasa de probabilidad de que el individuo con la enfermedad tenga un test positivo sobre la probabilidad de que el individuo no tenga la enfermedad. ¿Okay? Entonces es una razón de verosimilitudes, así también se lo denomina. Y es útil muchas veces para calcular el valor predictivo de una prueba. Y principalmente no va a variar con la prevalencia, como lo hemos dicho. ¿Okay? Sin embargo, vamos a ver que un concepto más importante que el del likelihood radio es el de curvas ROC, porque nos permite visualizar gráficamente el resultado de las pruebas diagnósticas, de sus valores de sensibilidad, de especificidad, y nos permite establecer diferentes puntos de cortes para el caso de las pruebas cuantitativas. Ok, entonces las curvas ROC es importante definirlas, en este caso, como la representación gráfica de diferentes puntos de corte, que van a ser determinados por la sensibilidad y uno menos la especificidad, como es esto. Vamos a denotar estas pruebas diagnósticas. Por ejemplo, algunas pruebas diagnósticas pues evidentemente no van a dar resultados cuantitativos, como por ejemplo el resultado de una prueba de laboratorio de creatinina, los valores de urea, los valores de glucosa, la diabetes. Hay muchas pruebas diagnósticas que nos van a determinar valores cuantitativos, y para cada valor cuantitativo es necesario establecer puntos de corte, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la diabetes, comúnmente nosotros determinamos un nivel de glicemia de 70 a 110 como valores normales, ¿no? Sin embargo, pasado el valor de 110, solemos decir que es un resultado posible de un paciente diabético, ¿no? Entonces, es necesario para estas curvas ROC establecer puntos de corte, y a partir de los valores de sensibilidad y especificidad vamos a encontrar estos puntos de cortes más acordes a los resultados que nosotros queremos. En verdad se pueden tomar muchos puntos de corte y vamos a verlo esto acá. Las curvas ROC van a presentar, como lo hemos mencionado, la sensibilidad en función de los falsos positivos. Hemos dicho que los falsos positivos es el complemento de la especificidad. Por lo tanto, las curvas ROC van a representar, en este caso, gráficamente la relación que existe para una determinada prueba diagnóstica entre su sensibilidad y uno menos la especificidad, o el complemento de la especificidad. ¿Okay? Esta es la representación gráfica de una curva ROC. Esta es la línea diagonal de referencia, que vamos a mencionar posteriormente a qué se refiere, ¿ya? Y la información contenida en la curva ROC nos va a decir lo siguiente: de que la prueba, si la prueba fuera perfecta, ahí va a haber una región en la cual cualquier punto de corte tiene sensibilidad y especificidad iguales a 1. La curva tendría solamente el punto 0.1, vale decir, este punto de acá. Si existiera una prueba diagnóstica la cual se grafique de la siguiente manera, ¿no? Esta curva solamente tendría el 0.1, el único punto de corte, ¿no? Sería una curva ideal, una curva ideal, la cual tendría un área bajo la curva del 100%, ¿no? Porque prácticamente tendría absolutamente todo el cuadrado perfecto. En cambio, si la prueba no fuera útil, ambas probabilidades coinciden y la sensibilidad verdaderos positivos va a ser igual a la proporción de falsos positivos. La curva sería la diagonal de 0.0 a 1.1. Entonces, nosotros comúnmente denominamos a esta prueba diagonal, la línea diagonal de referencia. La vamos a determinar como que si hay una prueba diagnóstica que se correlaciona con esta, es una prueba diagnóstica que no es útil, que no va a ser útil para efectos del diagnóstico de la enfermedad que nosotros queremos desarrollar. ¿Por qué? Porque básicamente vamos a tener que siempre la sensibilidad y la especificidad van a ser complementos. En este caso, vamos a determinar, por ejemplo, que cada una de la prueba no va a ser útil porque van a tener probabilidades y la sensibilidad va a ser igual a la proporción de falsos positivos. En este caso se dice que es una curva no útil, una curva obsoleta, una curva la cual no queremos. Las pruebas habituales van a tener curvas intermedias, como es este caso.
van a tener curvas intermedias. La mayoría de pruebas diagnósticas van a tener curvas que pueden estar entre la diagonal y entre la curva ideal, que vendría a ser esta, ¿no? Entonces vamos a tener diferentes curvas, ¿no? La mayoría de pruebas intermedias van a estar variando en este rango, ¿no? Y se habla también de áreas bajo la curva, ¿no? Mientras la curva que tenga mayor área debajo de ella va a ser, se dice que es la mejor curva que podemos escoger dentro de todas las que podemos diseñar en función de los valores que tenemos. Entonces, mientras más área hay bajo la curva, mientras más se acerca al 100%, es mejor la curva. ¿Okay? Vamos a poner un ejemplo para finalizar. Entonces, tenemos un ejemplo en el cual hay un programa de trasplante de riñones, en la cual se lleva a cabo injertos halogénicos renales. Se va a utilizar el nivel de creatinina como debería diagnóstico para detectar el potencial rechazo al trasplante, ¿no? Entonces, tenemos el nivel de creatinina como un indicador de rechazo al trasplante. El nivel alto de creatinina se va a asociar con el hecho de que el órgano debe funcionar, o sea, de rechazo. Y el problema va a ser decidir qué tan alto, o punto de corte, debe ser la cantidad de creatinina en miligramos que permita predecir que va a haber un rechazo o no. Entonces, el ejemplo nos indica que vamos a tener que determinar entre los valores de creatinina cuál es el punto de corte para el cual yo tengo que decir si hay rechazo, hay que sospechar de rechazo o no. Entonces, en este caso, tentativamente se consideró un valor de 2.9%, de 2.9 miligramos por ciento, como indicador de rechazo inminente, o sea, el punto de corte, ¿no? Vale decir que si tiene un valor de más de 2.9, entonces nosotros estamos sospechando de un rechazo. Mientras que si tiene un valor menor a 2.9, nosotros podríamos decir que no hay riesgo de rechazo, ¿no? Entonces, con este punto de corte, con el punto de corte de 2.9, nosotros vamos a tener una sensibilidad del 30.3% y una especificidad del 90.9%. Para incrementar la sensibilidad, en este caso la sensibilidad es baja y la especificidad es alta, ¿no? Y es un punto bastante importante de mencionarlo. Cuando nosotros tenemos sensibilidades y especificidades altas, ¿hay un valor arbitrario para determinar esto? En verdad no lo hay. En verdad, nosotros podemos determinar como una sensibilidad alta o especificidad alta cuando más se acerca al 100%, y una sensibilidad y especificidad baja cuando más cerca están del 0%. Sin embargo, no podemos establecer un valor arbitrario para esto. Decir, por ejemplo, de que 80% para arriba es una sensibilidad y especificidad alta. No, va a depender mucho de la enfermedad, de la prevalencia de la enfermedad. Va a depender de los métodos diagnósticos que existan en la actualidad para determinar el diagnóstico de la enfermedad. Entonces, no podemos ser tan tajantes en decir que hay un valor arbitrario. No, va a depender mucho del contexto de la enfermedad. Entonces, en este caso, retomando el ejemplo, nosotros tenemos que para el punto de corte de 2.9 tenemos una sensibilidad del 30% y una especificidad del 90%. Una sensibilidad baja y una especificidad alta, podríamos decir. Para incrementar la sensibilidad podríamos disminuir el punto arbitrario de corte a 1.2. Con este aumentará la cantidad de casos designados como positivos. Evidentemente, si nosotros bajamos un punto de corte, vamos a tener más casos positivos, más verdaderos positivos, ¿no? Porque se amplía el margen de diagnóstico. Entonces, aumenta la sensibilidad. Obviamente, si es que vamos a bajar el punto de corte, vamos a aumentar la sensibilidad porque va a tener mayor capacidad este punto de corte de determinar más casos positivos. Entonces, vamos a aumentar la sensibilidad. Esto es identificar más fácilmente a un paciente que rechazará el órgano trasplantado, pero va a disminuir la especificidad. Entonces, siempre vamos a tener esa dicotomía de que al aumentar la sensibilidad podemos disminuir la especificidad y viceversa. Entonces vamos a ver una tabla que nos van a mostrar los pares de sensibilidad y los falsos positivos para diferentes puntos de corte de este ejemplo. En este caso, la sensibilidad y especificidad del nivel de creatinina va a estar de 1.2 a 2.9, ¿no? Dijimos que, por ejemplo, habíamos determinado que el punto de corte inicialmente era de 2.9, ¿no? En este caso, donde teníamos un 30% de sensibilidad y un 90% de especificidad, y después decidimos bajarlo a 1.2, ¿no? A 1.2, ¿no? 1.2, donde en este caso la sensibilidad era muy alta y la especificidad era muy baja. Entonces, en este ejemplo lo que queremos representar es que muchas veces la sensibilidad y la especificidad van a estar sin nosotros de una manera contrapuesta sus valores, porque
nosotros queremos aumentar la sensibilidad, vamos a tener que hacerlo a costa de la especificidad. Entonces es necesario establecer un punto de corte con adecuada sensibilidad y adecuada especificidad. En este caso, por ejemplo, vamos a ver que un punto intermedio podría ser 1.8, donde tenemos un 63% de sensibilidad y un 64% de especificidad. Vamos a verlo gráficamente. Es la curva ROC para este nivel de creatinina como diagnóstico de rechazo de trasplante. Por ejemplo, vemos la sensibilidad y una menor la especificidad. Vamos viendo que la curva ROC se va graficando de esta manera, ¿no? Que a medida que aumenta la sensibilidad, la especificidad disminuye. Por lo tanto, en este caso, los falsos positivos vendrían a incrementarse. Entonces vamos viendo que esta gráfica de esta manera se va visualizando, ¿no? Vamos viendo que a medida que aumenta la sensibilidad, la especificidad va a disminuir. ¿Ok? Entonces vamos a ver que este es el área bajo la curva de esta curva ROC, ¿no? Y vamos viendo que para los diferentes puntos de corte, este quizás sea el más adecuado, ¿no? Donde tenemos un 60 y tantos por ciento de sensibilidad y 60 y tantos, un valor aproximado de especificidad. ¿Ok? En este caso nos quedaríamos quizás con este punto de corte, ¿no? Se dice también que trazando, por ejemplo, trazando diagonales al punto máximo de la curva, podríamos determinar el máximo valor. Y acá tenemos la diagonal de referencia, trazando diagonales paralelas a este diagonal de referencia y cuya diagonal intersecte el punto más alejado de la curva, es el punto de corte. Se dice que es una manera también de calcular el punto de corte. Sin embargo, no existe una manera exacta de determinarlo. Dependiendo de la situación del investigador, es necesario establecer un punto de corte para tener una adecuada sensibilidad y una adecuada especificidad. ¿Okay? Entonces, de manera práctica, nosotros determinamos varios tipos de curvas ROC. En este caso, la que pasa por la diagonal de referencia es una curva ROC mala, que no nos interesa. Ya la habíamos mencionado. Es la curva que no nos interesa, en este caso, una curva ROC mala. En este caso, una curva regular podría estar representada por la línea amarilla y una curva ROC buena podría estar terminada por esta, porque se acerca más al punto de coordenadas 0.1, ¿no? En este caso sabemos que este punto vendría a ser el punto de la curva ideal. Sin embargo, vamos a ver que siempre hay curvas intermedias entre la diagonal de referencia y el punto de curva ideal. En este caso, una buena curva ROC es la que más se acerca a este punto de referencia. ¿Okay? Vamos a terminar con un ejercicio de aplicación donde vamos a revisar una base de datos de estudio sobre la letalidad de pacientes con endocarditis infecciosa. Con ello nosotros tenemos que determinar qué factor es el que mejor predice la mortalidad de estos pacientes. Vamos a abrir una base de datos que tenemos acá. Tenemos una base de datos en SPSS donde nos determina un estudio de 300 pacientes. Como vemos acá, tenemos 300 sujetos en los cuales se han tomado las variables sexo, denominadas por 1 masculino, 2 femenino, los valores de creatinina, los valores de leucocitos, hemoglobina, el número de complicaciones que tiene cada uno de estos pacientes y si fallecieron o no por la endocarditis infecciosa. En este caso 1 representa a los fallecidos y 9 como no fallecidos. Entonces vamos a tener esta base de datos. Podemos tener diversas bases de datos en las cuales nosotros queremos determinar, por ejemplo, la sensibilidad, la especificidad, los puntos de corte para determinadas pruebas diagnósticas. Y en este caso vamos a confeccionar rápidamente una curva ROC para aplicar lo que hemos aprendido. En este caso nosotros podemos tener el programa estadístico que nosotros mejor utilicemos. Para el caso del SPSS, esta es la versión 22. Podemos construir de la siguiente manera el gráfico, ¿no? Vamos a acá analizar. En esta versión las curvas ROC están en la opción de analizar curvas ROC, curvas core, curvas ROC. Vamos a, por ejemplo, vamos a determinar cuáles son las variables de prueba, cuáles son las variables de estado. La variable de prueba es la variable a la cual yo quiero comparar con respecto a una variable de estado. En este caso la variable de estado va a ser el fallecimiento o no del paciente. En este caso la variable de estado de fallecido, cuyo valor tenemos que determinar. En este caso el valor de la variable de estado va a ser pues, la presencia del fallecimiento o no, porque estamos hablando de un caso de letalidad. En este caso la variable de estado va a ser fallecido
y 1 va a ser el valor de la variable estado, que me indica que sí ha fallecido el paciente. Estamos hablando de un estudio de letalidad. Por lo tanto, nosotros podemos comparar esta prueba con respecto a todas estas variables. Ver, por ejemplo, qué tanto nos determina el nivel de leucocitos, por ejemplo, o el nivel de creatinina, respecto a como predictor, como un factor predictor de la letalidad por endocarditis infecciosa, ¿no? Por ejemplo, podemos determinar que también se construye una curva ROC entre la sensibilidad y especificidad de la creatinina con respecto a la letalidad que ésta produce. Es importante no olvidar colocar el valor de la variable de estado, en este caso 1. Y podemos visualizar la curva ROC con la línea diagonal de referencia, ¿no? El error estándar e intervalo de confianza y los puntos de coordenadas, ¿no? Okay. Entre opciones podemos incluir el valor de punto de corte para la clasificación positiva. El resultado más grande de la prueba indica la prueba más positiva, una prueba no paramétrica de 95%. ¿Okay? Bueno, vamos a aceptar, vamos a ver cuál es la gráfica que nos representa entre la curva ROC. Tenemos el resumen de casos. En este caso, la curva ROC nos indica de que de los 300 casos, 47 fueron positivos, o sea, fallecieron, 47 pacientes fallecidos, 253 no fallecieron, lo cual es correcto porque son 300 casos en total. Y la curva ROC es la siguiente. Vemos en verde la línea de referencia, la línea diagonal de referencia, y en azul la línea que representa el valor de la creatinina. ¿Okay? Vemos una curva ROC no muy bien definida para el valor de creatinina, ¿no? Y además vemos que el área bajo la curva es más o menos un 59.5%, con un error estándar de 0.057 y un valor un valor P de 0.038. ¿Ok? Y estas son las coordenadas bajo la curva. Por ejemplo, vemos que un punto de sensibilidad, por ejemplo en este caso del 0.50 y tanto o 50 y tanto por ciento, por ejemplo acá, me va a determinar una especificidad aproximada del 30%, ¿no? Para este caso, por ejemplo, tenemos una sensibilidad de 57%, una especificidad de 30% aproximadamente, ¿no? De una especificidad, perdón, del 70%, ¿no? Porque esta es una menos especificidad. Y el punto de corte para este caso, por ejemplo, sería el de 10. O sea, si nosotros tomamos como punto de corte a 10 valores de creatinina, en este caso valores de creatinina de 10 como punto de corte, podremos tener una sensibilidad del 57% y una especificidad de casi el 70%, que vendría a ser representada más o menos por este punto de acá, ¿no? Una curva ROC. También vamos a determinar otra curva ROC a manera de práctica, por ejemplo para el número de complicaciones, ver si el número de complicaciones es un factor predictor para endocarditis infecciosa. Debe serlo, ¿no? Por lógica, si yo tengo más complicaciones durante el curso de la enfermedad, bueno, voy a tener mayor letalidad, ¿no? Debería ser por lógica. Vamos a ver, vamos a dejar la misma variable de estado, pues obviamente podemos comparar la misma variable de estado respecto al sexo, a la creatinina que ya lo hemos hecho, a los leucocitos, a la hemoglobina, y en este caso vamos a hacerlo para el número de complicaciones, que lógicamente debería ser un factor predictor de letalidad. Y el valor de la variable la dejamos como 1 y dejamos todas estas opciones de manera similar. Vamos a ver qué curva nos arroja en este caso. Tenemos una curva mucho mejor, ¿no? Lo que habíamos pensado, lo que hemos deducido se corrobora a través de una curva ROC mucho mejor establecida y más cerca al 100%. Vamos a ver, por ejemplo, que el área bajo la curva es 87.4%. Una muy buena curva, con un buen valor P. En este caso las coordenadas de la curva vienen a ser estas. El valor de los puntos de corte para el número de complicaciones, en este caso, que van desde 1, bueno, podríamos decir de acá 1, este es un error por defecto que tiene el programa, que considera los valores negativos, pero en este caso no, los valores de las complicaciones vienen a ser del 1 hasta el 6 aproximadamente. Y vamos a ver cuáles son los puntos de corte para la sensibilidad y la especificidad, ¿no? Por ejemplo, vemos que esta curva ROC podríamos tomar como punto de corte quizás acá o este,
¿no? Entonces vemos, por ejemplo, dónde podemos tener una adecuada sensibilidad y una adecuada especificidad. Por ejemplo, para el punto de corte de 3.5 tenemos una sensibilidad de 63% y una especificidad de casi el 90%. ¿no? Mientras que acá aumentamos la sensibilidad y acá se baja la especificidad. Acá tenemos una sensibilidad del 97.9% y tenemos una especificidad de 60%. Entonces, más o menos estaría el punto de corte adecuado entre 2.5 y 3.5, vale decir, dos complicaciones, ¿no? Podría decir que el punto de corte para esta gráfica, el punto de corte más adecuado podría ser 2. Dos complicaciones, punto de corte. Si tiene más de dos complicaciones, se puede decir que tiene una mayor probabilidad de fallecer el paciente por endocarditis infecciosa, ¿no? Como punto de corte 2, porque tiene una adecuada sensibilidad y una adecuada especificidad, ¿no? Entonces, podríamos decir que esta es una curva ROC mejor establecida para el factor que estamos estudiando, en este caso el número de complicaciones. Y asimismo, también podemos hacer la comparación de las diferentes curvas con respecto a los diferentes factores. Por ejemplo, tenemos la opción, en este caso de curvas ROC, de comparar todos en una sola curva. Metemos todos los factores que queremos comparar con respecto a una curva ROC respecto a la variable de estado fallecido. Y vamos a verlo en una sola gráfica cómo se representa esto. Y acá tenemos la curva ROC que hemos originado, con el número de complicaciones que se mantiene como la curva ROC más adecuada, con mayor área bajo la curva, la línea de referencia, la diagonal y las diferentes curvas, ¿no? En este caso, por ejemplo, para el sexo es la morada, no, para el sexo es la verde, y los leucocitos es la morada, ¿no? Y la hemoglobina, que es una curva muy consistente. ¿Ok? Y se representa el área bajo la curva, ¿no? Mientras el área bajo la curva sea más próxima a 100%, se dice que es una curva ROC un poco mejor o más consistente. ¿Ok? Bueno, chicos, eso sería todo. Creo que hemos podido desarrollar un poco la revisión de pruebas diagnósticas y la aplicación de los diferentes conceptos para la conformación de una curva ROC. ¿Okay? Si tienen alguna duda, ahí tienen mi correo electrónico, podemos discutir un poco de los conceptos que hemos desarrollado en este tema. Muchas gracias por su atención.